recibirla. Y recibirla con agrado, Señor. Que ella, Señor, conforme es enviada, cumpla el propósito y la voluntad que tú has, Señor, diseñado ya en los cielos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Señor, no es un nuevo propósito en la tierra, sino que es lo que tú has diseñado en los cielos, que se haga la voluntad aquí en la tierra, como es hecha tu voluntad en los cielos. Aquí estamos tu pueblo, anhelamos oír tu voz en esta mañana y bendecimos a la portadora de tu voz, a Gloria, nuestra hermana. Te damos la gloria y la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hemos estado alabando al Señor, hemos estado adorándole y yo creo que el Señor ya nos ha hablado. Cuando hemos proclamado que grande es el Señor y que grandes son sus milagros, estoy segura que el Señor ya ha hablado a muchos y que ya ha estado ministrando en milagros. Yo creo que el Señor ya ha estado ministrando en milagros. Y también cuando hemos cantado, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pues que el Señor es nuestro proveedor en las necesidades básicas que Él sabe que son necesarias, como es la comida, el cobijo, el vestido. El Señor sabe que eso es necesario. Y yo sé que el Señor es nuestro proveedor y que cuando nosotros nos ocupamos de Él, Él se ocupa de nosotros. Yo tengo un montón de testimonios de que cuando nosotros nos ocupamos de Él, luego Él se ocupa de nosotros y nos sorprende. Y mira, tengo aquí un libro, que este libro me invitó una compañera mía de muchos años de trabajo. He trabajado muchos años con ella y fue directora del colegio donde yo estaba. Y hace 10 días me invitó a la presentación de este libro, que es un libro de poemas, un libro de poesía que ha escrito ella. Dice, mi primer libro, se ve que tiene intención de hacer más. Y entonces me hizo una dedicatoria y dice que desea que las emociones de sus poemas me lleguen a mí, a mi corazón. Que toda la emoción que ella ha puesto en hacerlo, que yo lo perciba. Ella aquí ha escrito poemas para sus padres, ha escrito poemas para de su pueblo. Entonces lo ha hecho ya con mucho corazón y desea eso. Pero yo estaba pensando, ¿qué diferencia hay entre un libro de poemas o cualquier libro de los que ahora el día 23 estaban vendiendo en todas las paradas de libros con la Biblia? ¿Qué diferencia hay? Pues mira, un libro que ha escrito una persona, pero que no es la palabra de Dios, te puede entretener, te puede emocionar, puedes aprender cosas, porque hay libros didácticos, cómo ser un buen jardinero, cómo ser un buen profesional de alguna cosa, todo lo que se estudia en las carreras, ¿no? Entonces hay libros que puedes aprender, pero ninguno de ellos nos da vida. Ninguno de ellos nos da vida espiritual como la palabra de Dios. Esa es la diferencia. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar, nos da luz. La palabra de Dios, cuando se oye, trae fe, que dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Dice que somos muy felices cuando meditamos en la palabra de Dios. También dice que los que oyen y los que leen el libro de Apocalipsis, que son muy felices. Entonces, mirar qué diferencia hay entre la palabra de Dios y otro libro normal y corriente que ha escrito cualquier escritor de los miles y miles y miles que hay, ¿no?, en el mundo, que escriben sus libros. Entonces yo quiero hoy compartir algunas cosas que he aprendido
sobre el Evangelio, sobre las buenas noticias que están aquí en la palabra de Dios. Jesús de Nazaret, cuando empezó su ministerio, hace un resumen, sintetiza de lo que debe ser la vida cristiana. Y eso lo podemos leer en Marcos, capítulo 1 y versículo 14. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando fue encarcelado Juan el Bautista, Jesús hizo este anuncio que es el resumen de ser cristiano. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es un llamado a volvernos a Dios. Es un cambio de mente y de corazón. Y creer en el Evangelio es creer en las buenas noticias que Dios ofrece al hombre. Esas buenas noticias son el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No hay hombre en el mundo que a lo largo de su vida nunca haya cometido pecado. Todos alguna infracción habremos hecho, alguna falta habremos hecho a lo largo de nuestra vida, porque lo más acertado para pecado es no dar en el blanco, errar el blanco. Todos conocemos la diana cuando jugamos a los dardos, y para acertar hay que dar en el centro. Cuando damos fuera, no acertamos en el blanco. No dar en el blanco, errar el blanco, no acertar, eso es lo que quiere decir pecado. Cuando no hemos hecho lo que deberíamos hacer, sabiendo que era algo bueno, pero yo lo ignoro, ni sí ni no, no hago mal a nadie, pero quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado, porque es no acertar, no dar en el blanco, errar el blanco. También muchos conocemos los 10 mandamientos, que es como nuestro espejo que Dios ha puesto para que veamos en qué fallamos y en qué no. Y las buenas noticias del Evangelio es lo que he dicho, el perdón de los pecados y la vida eterna a todo el que cree. Pero Jesús mismo hacía este anuncio: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero él mismo, como hemos cantado, era el que se iba a ofrecer como un cordero. El cordero que quita el pecado del mundo. Él iba a morir en la cruz, en nuestro lugar, iba a resucitar al tercer día para salvarnos del pecado y para reconciliarnos con Dios. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente, pero Jesucristo, a través de su sacrificio, hizo que si nos acercamos a Él y creemos en Él, tenemos reconciliación. Éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. Así se establece el reino de Dios por medio de Jesucristo, porque dijo: el reino de los cielos se ha acercado, porque el rey estaba en medio de su pueblo de Israel cuando Jesucristo, Dios, se encarnó en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo predicaba las buenas noticias del reino, el evangelio del reino. Cuando unos fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús dio la vuelta a la respuesta, porque ellos querían oír: pues va a venir aquí a defendernos de los romanos,
va a mandar en la tierra sobre todas las naciones, pero le dijo el Señor que el reino de los cielos no estaba lejos. Dice, el reino de los cielos, helo aquí, porque él, dice, está en medio vuestro, porque estaba el rey en medio de ellos, y el reino de los cielos estaba ahí porque estaba el rey, que era Jesús. Más adelante, después de la resurrección de Jesucristo, uno de los apóstoles predicó en Samaria, que era Felipe. Y en Hechos 8:12, él dice, bueno, el que escribió Hechos dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vemos que Felipe también anunciaba las buenas noticias del reino. Y más adelante también el apóstol Pedro, en casa de Cornelio, en Hechos 10:36, dice, nos envió mensaje a los hijos de Israel. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí tenemos al apóstol Pedro hablando a una persona que no era judía y le dijo que él anunciaba el Evangelio de la paz, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Esto le anunciaba a Cornelio y a todos los que estaban reunidos, que eran familiares de Cornelio. Entonces vemos que los apóstoles han anunciado el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la paz. Jesucristo ha anunciado el Evangelio del reino de Dios, del reino de los cielos. Y por eso yo titularía esto que comparto, anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Hoy que hemos estado hablando de otra vez reanudar el evangelismo, pues el pueblo cristiano somos un pueblo que anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Anunciamos las buenas noticias que Él tiene para todo hombre y mujer, niño y niña, de todo pueblo, de toda raza, de toda nación. Y vamos a ver en Colosenses, vamos a leer en el capítulo 1, a partir del versículo 13, vamos a ver lo que la buena noticia, lo que el Evangelio hace en nuestra vida. Estas buenas noticias que necesitamos en este tiempo, que se oyen muchas malas noticias, pues tenemos unas muy buenas noticias. Y ahora ya tenemos Colosenses 1, vamos a ir leyendo poco a poco, desde el 13 hasta el 23, pero vamos a ir leyendo y explicando un poco, pensando que lo que dice la palabra, ya la misma palabra nos lo explica, no tiene mucho más para entender, porque la misma palabra aquí nos lo dice, ¿no? Y ahora en Colosenses 1, el 13 y 14, dice, de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo yo puedo entrar en el reino espiritual? Pues entramos en el reino espiritual habiendo pasado de las tinieblas al reino de Jesucristo. Estábamos en oscuridad, ahora pasamos a luz. El rescate dice aquí que es por medio de la sangre de Jesucristo que nos da el perdón de los pecados. Dice, por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
No podemos tener el perdón de nuestros pecados de ninguna otra manera, ni haciendo penitencias, ni haciendo propósitos de ser buenas personas. El único que nos lava de todo pecado, que nos limpia de toda maldad, es la sangre de Jesucristo. Y vamos a seguir en Colosenses y habla de este rey, porque dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Y quién es este rey? Dice Colosenses 1, 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que Dios es espíritu y a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Cómo podría manifestarse a los humanos? Pues tomando forma humana. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Se ha humanado. Y en Él fueron creadas todas las cosas, lo visible y lo invisible. Lo que nosotros vemos, montañas, ríos, animales, personas, pero también lo invisible, principados, ángeles, potestades, querubines, arcángeles, todo lo que no se ve también ha sido creado por Él. Y todo ha sido para Él y por medio de Él. Todo lo ha hecho para su gloria. Nuestro Rey es el creador de todas las cosas. Y todo es de Él y para Él. Y ya seguimos Colosenses 1, 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es antes de todas las cosas. Él tiene vida en sí. Él está fuera del tiempo y del espacio. No tiene principio ni fin. Es el primero y es el último. Y Él es el que nos ha trasladado a nosotros a su reino. Colosenses 1, 19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Vuelve a repetir. Aquí vemos, como hemos cantado, que Él nos dio reconciliación. Éramos enemigos de Dios y nos ha reconciliado y ha hecho la paz mediante la sangre de la cruz. El Rey, el que vive, el que reina, pues para darnos la reconciliación con Dios y darnos esa paz que Él da, tuvo que sacrificarse por nosotros. La sangre de la cruz nos limpia y nos purifica de todo pecado. Y en Colosenses 1, 21, 22, dice, y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Antes, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, nos guiábamos por las normas que había en ese reino, que esas normas pues son las malas obras, la maldad, y por lo tanto éramos enemigos de Dios, éramos extraños y en contra de Dios
en nuestros pensamientos. Pero ahora Jesucristo nos ha reconciliado con su muerte y nos presenta delante de Dios como santos y sin mancha y irreprensibles. No nos reprende. Todo lo que pasó ha sido limpiado, somos sin mancha delante de Él, no nos reprende y somos santos delante de Él. Él nos ve como santos y limpios delante de Él. Y ahora hay algo de permanencia en el Colosenses 1:23, los que ya hemos dicho al Señor que nos perdone, que nos limpie, que nos lave con su sangre, creemos en Él, somos justificados por la fe. Aquí hay algo que quiere que hagamos nosotros. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe y tenemos paz para con Dios, debemos permanecer en la fe. Tenemos que estar arraigados, echar raíces, tener un buen cimiento, un buen fundamento y cada día decirle al Señor, tú me has perdonado mis pecados, yo quiero que hoy también seas mi Rey. Venga tu reino en mi vida, reina hoy en mi vida. Y esto, hacerlo diariamente, arraigarnos en Él, tener raíces en Él, tener el cimiento estable en Él, tener el buen fundamento de Dios, porque dice aquí, permanecemos en la fe, somos salvos por fe somos salvos, pero una vez que somos salvos, tenemos que permanecer en esa fe que hemos creído. Dice, aquí lo dice, permanecer firmes en la fe. De este evangelio, de esta buena noticia que hemos oído y que se predica en todo el mundo, en toda la creación que hay debajo del cielo, se predica este evangelio. Pues nosotros tenemos que permanecer, como he dicho, en la fe, que Él sea nuestro Rey. Y seguimos en Colosenses porque esto era un misterio hasta que Cristo lo reveló. Y en Colosenses 21, 26, 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay un reino futuro cuando el Señor reine sobre todo país, ponga su reino, su dominio, pero hoy en día la Iglesia somos hijos del Rey, somos linaje real, porque el Rey está en nosotros. Entonces ya el reino ya está en parte. No reina en todas las personas del mundo, pero reina en las personas que le han recibido por fe en sus corazones. De esas personas sí que es el Rey. Y es la presencia viva del Espíritu de Cristo en nosotros. Porque dice, Cristo en nosotros. Yo creo que aquí hay dos tipos de personas. Hay las personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, dentro de este grupo, y posiblemente hay también las personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón, por la fe. Y Cristo en nosotros es la presencia del Espíritu de Cristo dentro del creyente. Entonces, si
Espíritu de Cristo está en nosotros, ya en el futuro participaremos de su gloria, porque dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, de su resplandor, de su poder. Ya participaremos en el futuro con Él. Pero también Él actúa en nosotros, guiándonos mientras caminamos en esta tierra y cambiándonos desde adentro hacia afuera. El Rey está dentro, el reino está dentro. Nos dio a conocer este misterio a todas las naciones que sepan que Cristo es suficiente y es el único que transforma vidas. No se puede ser la vida transformada, reformada por la educación, por la cultura, por las buenas normas de conducta. Eso hace que seamos sociables, que tengamos unas normas de respeto para comunicarnos unos con otros, pero lo que cambia la vida de dentro para afuera, el interior, solamente Cristo es suficiente. Y aquí lo dice luego en Colosenses 1:28, a quien anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Anunciamos el Evangelio de la reconciliación. Nosotros, gracias al sacrificio de Jesús, pues Él, Dios nos ve perfectos en Cristo, a todo hombre. ¿Y qué produce estar en Cristo? Pues vamos a verlo en Romanos 14:17, lo que produce en nuestra vida. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios ya está en parte, luego estará en el futuro en totalidad, pero ya está en parte. El reino de Dios no son normas externas o ritos sobre alimentos que se han de comer, alimentos que no se han de comer, alimentos más saludables, menos saludables. No son costumbres personales sobre la comida, sino el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Se centra la vida cristiana, se centra en la justicia que es, la justicia que Dios me ha dado, que me ve como justo, y también que yo delante de Dios ando justamente, que yo delante de Dios ando en rectitud de vida y me da el Señor paz, una tranquilidad interior, que no importa que haya catástrofes alrededor, porque es la palabra muy bonita en hebreo, shalom, que es la paz que el Señor nos da. Yo no la doy como el mundo la da, como paz, ausencia de guerra, no. Yo lo que doy es paz en el corazón. O sea, él habla un reino interior de tener esta naturaleza que de nosotros fluye la paz. Dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. No es gozo porque ahora tengo una casa nueva, porque ahora tengo un coche nuevo, no es porque ahora tenga o ahora no tenga, sino que es el gozo, que en otras versiones modernas pone alegría, es el gozo, es la alegría que tenemos de tener esa paz de Dios, de tener ese perdón de Dios, es esa libertad interior, como hemos cantado, que somos libres, libres del pecado, libres de maldad, que el Señor nos ve santos, que el Señor nos ve perdonados, que de presentar delante de Dios a todo hombre, esta palabra que me ha gustado, perfecto, presentar
delante de Dios a todo hombre como perfecto, porque Cristo nos cubre. Es como su sangre, como el manto de justicia que nos cubre, y Dios nos ve como perfectos por la obra de Jesucristo, ¿no? Y es llevar los valores del reino que transforma desde esta realidad interna hacia el exterior por la obra del Espíritu Santo. Es llevar el valor del reino allá donde estemos. El valor del reino no es solamente dividir entre lo religioso y lo secular, lo que es sirvo al Señor y lo que es trabajo, no. Cuando yo trabajo sirvo al Señor. Cuando yo estoy con mi familia sirvo al Señor. Cuando yo estoy en la calle sirvo al Señor. Cuando estoy comprando, cuando voy en el autobús. Toda mi vida es mi vida, esté donde esté. Y de ahí tiene que emanar, que salir lo que ha hecho Jesús en nuestra vida, a través de lo que hay en nuestro corazón, de lo que se vea en nuestra vida y lo que se vea en nuestras acciones. El reino de Dios está presente donde haya un hijo del rey. Todo lugar donde haya un hijo del rey, ahí está el reino de Dios presente. Dicen que nosotros somos mucho de encasillarnos y que es muy difícil que tengamos una vida equilibrada, balanceada. O nos vamos a un extremo o nos vamos a otro. Y dicen que en el siglo pasado había un predicador que acostumbraba a predicar al aire libre. Me parece que era Wesley, que predicaba al aire libre. Y él tuvo mucha gente que estaba en contra de él porque creían que solamente lo sagrado era dentro de 4 paredes. Es que predicar el Evangelio es tan santo, es tan sagrado, que hay que predicarlo dentro del templo. Entonces tuvo muchísimos problemas y luego ya la cosa cambió, ya predicaban al aire libre, en el campo, había conversiones en el campo, porque no importa el lugar, importa el mensaje y puedes compartir la palabra a alguien tomando un café, a un amigo o a una amiga, puedes compartir a una persona del trabajo que te pregunte y en un momento dado, en un momento libre le compartes y no importa el lugar, pero nosotros somos a veces mucho de clasificar las cosas, ¿no? Y también donde hay un grupo de cristianos, de creyentes en Cristo, reunidos en su nombre, también ahí en medio está el reino de Dios, porque dice que el Señor está en medio de donde hay 2 o 3 que se reúnan en su nombre. Y cuando nos reunimos para alabarle, para adorarle, pues ahí también está el reino de Dios. Nosotros somos este linaje real, estos hijos del rey, que estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Qué son las virtudes? Pues es su gran poder, todo lo que él tiene de bueno, de beneficioso para la humanidad. Anunciamos las virtudes de aquel que nos amó. Y decimos lo mismo que decían los apóstoles en el Nuevo Testamento, que de Jesucristo dan testimonio todos los profetas. Miles de años antes de que Jesucristo viniera aquí a la tierra, pues de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Hoy anunciamos lo mismo que anunciaban los profetas, que todo aquel que en él cree recibe perdón de pecados por su nombre. Te pregunto, ¿ya has puesto tu fe en Jesús? ¿Ya le has pedido que te perdone de todos tus pecados? Si lo has hecho, has recibido el perdón por la sangre de Jesucristo. Piénsalo si no lo has hecho, porque el Señor quiere perdonarte, quiere que pases del reino
de las tinieblas, que tiene un rey, que es el diablo, al reino de la luz, que tiene un rey, que es Jesucristo. Nosotros, los que hemos creído, hemos recibido el perdón de los pecados, estamos en el reino de Jesucristo y anunciamos con nuestra vida y con nuestras palabras el Evangelio de Jesucristo. Anunciamos las buenas noticias de la paz. En este mundo de guerra tenemos paz para con Dios. Recibimos las buenas noticias del perdón. Recibimos las buenas noticias del que el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está entre nosotros cuando Jesucristo estaba en la tierra caminando, pero ahora está en nosotros también. Y traemos al mundo los valores del reino. Que cada día le digamos al Señor, venga tu reino a mi vida, para que allá donde yo ande pueda transmitirlo a la persona que ponga a mi alrededor en ese día. Y es las buenas noticias de la reconciliación, que hemos cantado, que por Él tengo reconciliación. Yo que estaba enemistada con Dios, que era enemiga en mi mente contra los designios de Dios, pues he sido reconciliada. Éramos enemigos, somos amigos. Pero ahora los que somos cristianos tenemos un mensaje que precisamente el sábado se va a seguir con el evangelismo. Pues tenemos un mensaje que dice que somos embajadores, como que somos del reino de los cielos, del reino de Dios, nuestro rey es Jesús, pero ahora estamos aquí en la tierra como un embajador del cielo, no embajador de Francia, de Italia, de Grecia, sino del país celestial. Somos embajadores del cielo aquí en la tierra para que nosotros transmitamos el evangelio que dice aquí que como embajadores digamos a las personas reconciliaos con Dios. Digamos a cada persona, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Y este es el mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ayude a cada día estar firmes en la fe para poder transmitir lo que Él nos ha dado a los demás. Y si alguien no le ha pedido al Señor perdón, pues que lo piense en su casa y que le diga, Señor, si duda, como me pasó a mí, yo decía, Señor, no sé si existes, pero si existes, si por casualidad existes, perdóname. Yo dudaba, porque yo me consideraba atea, y me convertí a los 18 años. Y entonces yo, cuando le pedía con dudas, pero como el Señor oye, decía, Señor, si existes, perdóname. Pero luego con la palabra ya se van quitando todas las dudas, uno va conociendo todo. Y si no le has pedido al Señor, pues el Señor quiere darte una vida libre. Porque dice que quien hace alguna maldad o es un pecado, esclavo es del pecado. Entonces el Señor nos quiere liberar, hacernos libres, darnos paz, darnos alegría y pasar de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.